¿Quién es Luis Petri? Luis Petri es un exdiputado nacional. Empezó su carrera en Mendoza y se empezó a hacer famoso justamente en Mendoza en el año 2012 proponiendo una reforma al Código de Ejecución Penal de esa provincia que limitara casi definitivamente la posibilidad de acceso a salidas transitorias y libertad condicional a las personas que cumplieran condenas por delitos graves. Ese proyecto que él presentó fue aprobado y entonces en la provincia de Mendoza, a pesar de que fue denunciada su inconstitucionalidad, el hecho de que viola, digamos, principios básicos de la ejecución de la pena, Mendoza continúa, digamos, con su sobrepoblación penitenciaria y con situaciones violatorias de derechos de las personas privadas de libertad de modo reiterado. Luego fue diputado nacional por la provincia de Mendoza y en el año 2017, luego de un femicidio, un abuso sexual seguido de muerte, en el caso de Micaela García, en abril de 2017, aprovechó este caso para impulsar un proyecto que conocemos como Ley Petri, lleva un número 27375, que se aprobó y está vigente desde el 5 de julio desde 2017. ¿Qué plantea concretamente esta ley 27375? Es una reforma al Código Penal y a la ley, de ejecución 24660, que es la Ley Nacional de Ejecución Penal. Esta ley es una ley que estaba vigente desde el año 1996. Digo, estaba porque a partir de sucesivas reformas, en realidad que empezaron en el año 2004 con las llamadas leyes Bloomberg, que lamentablemente fueron aprobadas, casi sin discusión, y quienes se atrevieron a discutirlas en el año 2004 eran acusados por el señor Bloomberg y por quienes lo apoyaban como cómplices de los delincuentes, etc. Estas leyes en 2004 empezaron a recortar la ley 24660, que era una ley del año 96, o sea, es una ley bastante nueva. Y es una ley que recoge todos los principios básicos de los sistemas de ejecución penal de los países más avanzados en esta temática, sobre todo los países de Europa continental, ¿no? Francia, España, Italia. Y recoge, pero que también tienen los ordenamientos jurídicos de los países de América Latina, que es la idea de que lo correcto, lo adecuado, lo esperable no es, a contrario de lo que repite sistemáticamente gente como Petri, que una persona cumpla toda su pena privada de libertad, sino que lo ideal, lo esperable, lo que hay que intentar es que esa persona de a poquito vaya avanzando, digamos, en un proceso que se llama progresividad de la pena, precisamente porque es un proceso que se da progresivamente y para que hay que cumplir ciertos requisitos. Entonces, lo que se espera es que esa persona de a poco y a medida que hace cosas, es decir, que va cumpliendo determinados requisitos, vaya avanzando en esos periodos de la progresividad de la pena y pase, por ejemplo, de estar de una unidad penitenciaria muy cerrada, con régimen muy riguroso, a una unidad penitenciaria con un régimen un poco más abierto, con un régimen, por ejemplo, de autodisciplina, donde el control de la fuerza de seguridad, que es el servicio penitenciario, no sea tan omnímodo, tan presente, tan permanente, sino que la persona de a poco vaya adquiriendo pequeños espacios de libertad. ¿Por qué? Porque la idea es que la persona tiene que volver a vivir en sociedad, tiene que obtener la libertad. Y la verdad es que los principios de ese sistema de la progresividad de la pena implicaban que lo ideal es que esa persona pueda obtener esa libertad mucho antes de cumplir la totalidad de la pena.
¿Y cómo se lograba eso? Bueno, estaba establecido a la mitad de la condena, en una condena, digamos, numérica, supongamos una condena de 10 años, podía tener salidas transitorias, salir un fin de semana, volver a entrar, salir cada 15 días, volver a la cárcel, es decir, por eso llaman salidas transitorias, porque es una salida y se vuelve a entrar. Y cumplido un determinado plazo, perdón, la mitad de la condena en el caso de penas numéricas y 15 años en el caso de penas perpetuas. Es decir, una persona que tenía pena de prisión perpetua con la vigencia de la ley 24660 tenía que esperar 15 años para tener salidas transitorias, o sea, un montón de tiempo. Privada de libertad sin salir hasta poder empezar a tener este tipo de salidas transitorias, para lo cual tenía que tener buenas calificaciones, haber tenido una conducta, digamos, respetuosa de los reglamentos carcelarios, etcétera, etcétera. Y un dictamen favorable del servicio penitenciario, es decir, tenía que cumplir muchos requisitos. No era muy sencillo acceder a las salidas transitorias, además de esperar los 15 años en el caso de las perpetuas y la mitad de la condena en el caso de penas numéricas, digamos. Cumplido este proceso, o aunque no hubieran tenido salidas transitorias, a los 2/3 de las condenas numéricas, es decir, supongamos una condena de 15 años a los 10 años, o en el caso de las perpetuas a los 20 años, un montón de tiempo, 20 años, podía pedir la libertad condicional, para lo cual también tenía que cumplir una serie de requisitos. No era que la libertad condicional no se otorgaba sin cumplir requisitos. Además de este requisito de tiempo, de pena ya cumplido, tenía que cumplir otros requisitos. Bueno, con las sucesivas reformas desde 2004, las reformas Bloomberg, hasta la del 2017, el proyecto impulsado por Luis Petri, esto se dinamitó, no existe más. Entonces ahora las personas que son condenadas por la mayoría de los delitos, no solo delitos gravísimos, por ejemplo, matar a alguien o violar a alguien, sino otros delitos que no afectan la vida ni la integridad sexual de las personas, ni su libertad, la tienen que cumplir de punta a punta. O sea, Petri logró, con su proyecto, que lamentablemente fue votado por integrantes de otra fuerza política, si no, no hubiera podido imponerlo, que la cárcel se transforme en una tumba. Y hoy, una persona que es condenada a 15 años lo tiene que cumplir de punta a punta, y una persona que recibe prisión perpetua, por ejemplo, tiene que cumplir 50 años de cárcel sin acceso a salidas transitorias, sin acceso a libertad condicional. Esto que a muchas personas les parece bueno, es más, yo estoy segura que a Petri eso digamos, ese tipo de propuestas le ha granjeado, por ejemplo, el lugar que tiene ahora como candidato a vicepresidente en la fórmula encabezada por Patricia Bullrich, y seguramente arrastrará algunos votos esa fórmula, precisamente por la prédica que hará Petri, que ha hecho y que seguirá haciendo, planteando baja edad de punibilidad, que la gente nunca salga de la cárcel, etc. Yo lo que quisiera decir humildemente es que sería bueno que se entienda que no sirve para nada. O sí, sirve para algo. Sirve para aumentar la violencia intracarcelaria, dentro de las cárceles. Sirve para destruir vidas. Ustedes me dirán, bueno, pero las vidas destruidas antes destruyeron otras vidas. Sí, algunos de ellos sí, seguramente. Algunas de esas personas cometieron delitos gravísimos. La pregunta siempre es, ¿cuánta respuesta punitiva el Estado puede dar? ¿No? O sea, hay países que tienen la pena de muerte. Obviamente la reservan para personas que cometieron delitos gravísimos. Eso está fuera de discusión. La comisión de un delito gravísimo merece una respuesta punitiva, seguramente. Claro que sí, nadie discute eso, ¿no? El punto es, ¿cuánta respuesta punitiva? ¿No? O sea, ¿pena de muerte? Bueno, no. Muchos nos oponemos a la pena de muerte porque es una pena cruel, porque es inhumana. Bueno, las penas de perpetua sin posibilidad de acceso a derechos y a libertad condicional son una muerte en vida. Y Luis Petri es una persona que orgullosamente ha logrado eso. Que las cárceles argentinas se transformen para muchas personas en una pena de muerte en vida. Una vida que se transforma día a día
en una pequeña muerte. Porque imaginen ustedes lo que significa saber que te esperan 30, 40, 50 años de encierro, que hagas lo que hagas, que cambies lo que cambies, que modifiques tu personalidad lo que la modifiques, no va a haber ninguna posibilidad de obtener la libertad. Y para quienes me correspondan, bueno, pero la vida perdida o la vida que esas personas, que algunas de esas personas destruyeron, o las personas que mataron o que lastimaron, tampoco vuelve, ¿no? Claro que no vuelve. El tema es que no hay equivalencia posible. No hay equivalencia posible. Tampoco la hay con la pena de muerte. No hay equivalencia. No hay posibilidad de que dos dolores o que un dolor impuesto a una persona repare el dolor que provocó a una familia o a una sociedad. No hay manera. Por eso la pena de muerte tampoco sirve en ese sentido y tampoco previene futuros delitos. Quienes discutimos esto no planteamos impunidad, planteamos que el Estado debe retomar la idea de que toda persona tiene derecho a intentar volver a vivir en sociedad. Toda persona tiene derecho a tener la esperanza de poder volver a vivir en la sociedad. Esa sociedad que para gente como Petri debe excluir de por vida a determinadas personas. Gracias.